Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Sara y el día de hoy les he preparado un video acerca de la biografía y obra de William Shakespeare. Espero que les guste y sobre todo que les pueda ser útil. William Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés, que únicamente con sus versos ya hubiera podido pasar a la historia de la literatura, pero también lo hizo por su gran genio teatral y especialmente por el impresionante retrato de la condición humana en sus grandes tragedias. Es por ello que Shakespeare es considerado el mejor dramaturgo de todos los tiempos. Nació el 23 de abril del año 1564 en la localidad de Stratford, Avon, Inglaterra. Era hijo de un comerciante llamado John Shakespeare, quien también trabajaba como concejal en el ayuntamiento, y de una mujer de adinerada condición y de familia católica llamada Mary Earden. Tenía 7 hermanos y William Shakespeare fue el tercer hijo del matrimonio Shakespeare, por orden cronológico, y el varón de mayor edad. De la primera etapa de su vida se conoce muy poco, sin embargo se afirma que tuvo que abandonar sus estudios para poder ayudar económicamente a su familia tras el fracaso en los negocios de guantes de su padre, y es así que llegó a trabajar en su adolescencia como aprendiz de carnicería. En el año 1582, cuando tenía tan solo 18 años de edad, conoce a Anne Hathaway, nacida en 1556, quien era hija de un granjero de su localidad y era 8 años mayor que él. Tras estar con Anne Hathaway y quedar esta embarazada de su hija Susana, tuvieron que contraer matrimonio ese mismo año. Más adelante, la pareja tendría también 2 hijos más, los mellizos Judith y Hamnet. En el año 1588, William se trasladó a la ciudad de Londres junto a su esposa con la intención de convertirse en actor y escritor y de este modo cumplir sus sueños. Para ello se unió al grupo teatral The Chamberlain's Men y posteriormente sería rebautizado como The King's Men, con quienes actuó en los teatros The Globe Theatre y Blackfriars. En esos momentos estaba bajo el mecenazgo de un joven y atractivo Henry Wriothesley, duque de Southampton, del que algunas fuentes afirman que mantenía relaciones amorosas, insinuando una bisexualidad por parte de William. Asimismo, su vida social fue bastante agitada, estrechando relación con escritores como Ben Jonson, Robert Greene, Richard Burbage, entre otros. La obra de William Shakespeare se caracteriza por su dominio de la estructura escénica y del lenguaje literario, ya sea en prosa o poesía, por la penetración psicológica de sus personajes y por su captación y entendimiento de las emociones del ser humano. Esta capacidad intelectual en un hombre aparentemente tan poco ilustrado académicamente ha hecho correr diversos rumores acerca de la verdadera identidad del autor de las obras firmadas por Shakespeare, afirmando algunos que el responsable de las obras podría haber sido incluso el filósofo Francis Bacon o un conde de Oxford llamado Edward de Vere. Respecto a la obra de Shakespeare, en 1593 se publica su poema Venus y Adonis, el cual fue muy bien acogido en los ambientes literarios londinenses y fue uno de sus primeros éxitos. De su producción poética posterior cabe destacar La violación de Lucrecia de 1594 y Los sonetos de 1609, los cuales fueron de temática amorosa y que por sí solos lo situarían entre los grandes de la poesía anglosajona. Con todo, fue su actividad como dramaturgo la que dio fama a Shakespeare en la época. Su obra, conformada en total por 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, es en su conjunto un exquisito compendio de los sentimientos, el dolor y las ambiciones del alma humana. Tras unas primeras tentativas en las que se transparenta la influencia de Christopher Marlowe, antes de 1600 aparecieron la mayoría de sus comedias alegres y algunos de sus dramas basados en la historia de Inglaterra. Destaca sobre todo la fantasía y el sentido poético de las comedias de este periodo, como En el sueño de una noche de verano. El prodigioso dominio del autor en la versificación le permitía distinguir a los personajes tan solo por el modo de hablar, amén de dotar a su lenguaje de una naturalidad casi coloquial. A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias oscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con los acentos más ambiciosos y sin embargo lo trágico surge siempre del detalle realista o del penetrante tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a poder identificarse con él. Así, en Hamlet refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre venganza y perdón.
En Otelo refleja la crueldad gratuita de los celos, y en Macbeth la cruel tentación del poder. Afín a este grupo, pese a su tema romano, es Antonio y Cleopatra, plasmación de la pasión desenfrenada entre el general Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra. En sus últimas obras, a partir de 1608, cambia de registro y entra en el género de la tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de la reconciliación, como sucede en Pericles. Esta nueva orientación culmina en su última pieza, La Tempestad, con cuyo estreno en 1611 puso fin a su trayectoria. Quizá cansado y enfermo, 2 años después se retiró a su casa de Stratford, donde fallecería un 23 de abril de 1616 del antiguo calendario juliano, usado en aquel tiempo en Inglaterra. Curiosamente, otro gran genio de la historia de la literatura universal, Miguel de Cervantes, fallecería también en la misma fecha del actual calendario gregoriano, ya adoptado por entonces en España.